¿Se ve? ¿Hola? ¿Va bien o no? ¿Hola? ¿Sí? Sí. Hola. Sí, sí, soy. Hola. Bueno, No, buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por acudir a esta charla, esta sala número 1 que patrocina ADIS. Nosotros somos ponentes en esta feria, este es nuestro tercer año y desde el primer año siempre hemos querido dar voz y dar participación a los despachos. Esto es una feria muy orientada a los despachos profesionales. Este año también teníamos la de recursos humanos, que también han venido muchas empresas, pero fundamentalmente es una feria de los despachos y para los despachos. Nosotros somos un fabricante de software, llevamos más de 20 años desarrollando soluciones y cuando nos dieron, porque patrocinábamos esta sala, la posibilidad de dar una charla, pues podíamos haber aprovechado para dar otra charla más sobre cualquiera de los problemas de ambiente, de cumplimiento normativo o necesidades tecnológicas que pueda haber, y decidimos reservar ese sitio para darle voz a los verdaderamente importantes, que son las... ¿Perdón? Espera, es que Perdona. no sabemos si funciona bien. ¿Me oís a mí ahora? Sí, ya está, ahora funciona. Sí. Vale. Perdona. Entonces, darle la voz a las asesorías, a los despachos, nos parecía que era lo más justo. Sí. Yo creo que es conveniente. Es que esta sala es para escuchar con la aplicación. Vale. Entonces tiene que descargarse el QR. ¿Ah, sí? Y entonces hay allí cascos. Amigo. Porque no hay mucho volumen porque es así, es el concepto. No, vale. Sí, Pero a mí me oís. Vale, bueno, pues nos Dicen comentan, que hay cascos. nos comenta el realizador que existe un QR a disposición de todos ustedes. Si no nos escuchan, podéis bajar la aplicación con el móvil y hay unos cascos que podéis poner para poder oírnos mejor. Si alguien nos dice que hablemos más alto, lo intentaremos, ¿vale? De todas formas, si queréis oír mejor, pues está con el QR ahí en las pantallas laterales. Bueno, pues tengo el honor de tener aquí ante nosotros a dos, para nosotros son amigos, son clientes y son dos despachos referentes en el territorio nacional, tanto en Madrid como en Barcelona. Víctor Torrico, que es el CEO de Afianza, del grupo Afianza, y Albert Folguera, que es el CEO de Adwill Partners, que es un despacho, son dos despachos enormes, muy grandes, que han creado un modelo de negocio a partir de un despacho, de una asesoría tradicional, vamos a decir que arrancaron, como creo que arrancan los grandes negocios en este país y los buenos negocios, y poco a poco han convertido ese despacho, esa asesoría, en un proyecto empresarial nacional. A día de hoy ambos tienen, e internacional además. Ahora nos van a explicar. Entonces, esta hora la hemos reservado para que nos cuenten con mucha generosidad cuál ha sido su modelo de negocio, cómo han ido llevando su empresa desde abajo hasta donde la han llevado hoy, que sirva de inspiración para todos los que estáis aquí, que tenéis un despacho más o menos que acaba de empezar o que queréis desarrollar. Creo que su información es muy valiosa, creo que esa generosidad nos tiene que servir y les vamos a hacer pues en formato de cuestionario, de rueda de preguntas, de coloquio, una serie de preguntas para que nos ayuden a desgranar un poco cómo llevar nuestra asesoría al siguiente nivel y convertirla en un proyecto empresarial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo les voy a dejar que se presenten ellos, que lo harán mucho mejor que yo. Si te parece, empezamos por Albert. Albert, por favor, preséntate y cuéntanos a la audiencia quiénes sois y quién eres tú, por supuesto. Muy bien, buenos días a todos, espero que se oiga bien. Es un poco complicado oírse, ¿eh? Mi nombre es Albert Folguera, soy abogado, asesor fiscal y estoy en la profesión desde hace 28 años ya. Tienes que ir recordando, ya cuando llegas a una edad ya empiezas a recordar de cuándo empezaste, ¿no? Yo empecé en gran despacho, como seguro que muchos de aquí, y de gran despacho tenía necesidad de montar mi propio chiringuito, mi propia empresa. Y ya tendremos tiempo de desarrollar cómo empezamos y hacia dónde vamos. Entonces yo represento a Adwill, soy uno de los miembros del Consejo de Administración, soy el socio director del Departamento de Fiscal. Somos más de 110 personas, estamos presentes tenemos varias oficinas abiertas en España, estamos con presencia internacional en Andorra, somos miembros activos de una red internacional y aparte de esto, pues bueno, profesor de la Universidad de Barcelona, cónsul de Dinamarca en Barcelona, bueno, en la zona de Cataluña y Aragón, y muy focalizado en tema internacional. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, yo agradecerte, Víctor, la invitación, lógicamente dar este espacio a despachos.
Bueno, comentabas un poco el rol y misión un poco de lo que es el despacho. Yo actualmente soy el director general de Afianza, el grupo Afianza. Afianza se fundó a finales del año 2001, principios del 2002, ¿vale? El socio fundador, José Luis Cogolludo, pues empezó con una persona en prácticas, ¿vale? Y bueno, pues hemos ido diseñando un modelo. Actualmente, dentro de lo que es la compañía, tenemos un volumen de 650 personas y un volumen de facturación en torno a los 50 millones de euros, ¿vale? ¿Cuál es nuestra misión como compañía? Bueno, pues somos una asesoría, un despacho tradicional, como bien decías, empezamos así, ¿vale? Dentro de lo que es el modelo, nuestro cliente es el cliente que tenemos todos los despachos, que va desde el autónomo hasta la multinacional, ¿vale? Entonces, lo que hemos ido diseñando alrededor de ese cliente de Iguala, contable, fiscal y laboral, pues hemos ido diseñando alrededor de esta Iguala servicio de valor adicional, como pueda ser la parte jurídica, la parte de consultoría y la parte de auditoría. Entonces, bueno, ya hablaremos un poco más adelante, pero al final lo que hemos tratado de diseñar es una propuesta de valor diferenciadora para que el cliente, cada vez con más exigencias por diferentes normativas y diferentes especialidades, pues te pide y quiere, lógicamente, que le dé este servicio dentro de lo que es la propuesta de valor. O sea, que sois dos despachos con cientos de personas trabajando a vuestro cargo, que nacieron como despachos tradicionales en alguna zona, en algún local, y de ahí habéis pasado a las empresas que nos habéis nombrado, ¿no? Lo digo para que bueno, todos cojáis un poco puntos de referencia. En el momento en el que tú dejas, esta pregunta os voy a hacer algunas preguntas a los dos, en el momento en que tú dejas de pensar como una asesoría y consideras que tienes que pasar a ser un proyecto empresarial, ese cambio que se produce en la cabeza, en el chip de yo tengo un despacho pero quiero ser una empresa, os he hablado de un consejo de administración, tenemos más de 650 trabajadores, internacional, ¿cuál es el chip que te dice tengo que pasar, o qué se te tiene que despertar en la cabeza para decir tengo que pasar a ser un proyecto empresarial? Albert. Bueno, en nuestro caso, a ver, estamos hablando de un negocio que básicamente es muy personalista. Es un negocio que depende de la habilidad de cada uno, pues harás una cosa u otra. El fruto de la necesidad de que esa persona se dé cuenta que no puede hacerlo todo, nace la necesidad de tener que ir integrando a otras personas que te ayuden a ir prestando ese servicio. Y cuando ves que ese servicio no es suficiente con las personas que tienes que empezar a estructurarte. Y es cuando te das cuenta que sin querer te plantas con 40, 50 personas y dices, oye, el socio director no puede hacer de director de recursos humanos, de director comercial, de director financiero, de director de expansión. Y tiene que empezar a pensar en estructurarse como una empresa para que alguien le haga los recursos humanos, que alguien le haga el control de los clientes, porque al final tenemos un problema con los clientes. Queremos prestar todo el servicio posible y el cliente nos aprieta porque nos quiere pagar lo menos posible. Entonces ahí viene pues tener que cuantificar toda esta situación, te obliga a estructurarte como una empresa y sobre todo cambiar el chip de la gente, de que no todo el mundo, o sea, el concepto del hombre circo, aquel hombre que iba con los tambores y lo que lo hacía todo, esto ya ha pasado de moda totalmente. O sea, que si lo he entendido bien, cuando llega un momento en que crees que tienes muchos cargos, muchas funciones dentro de tu empresa, es cuando tienes que empezar a plantearte que tienes que empezar a crear una estructura de delegación. Yo creo que vas tarde ya. Es decir, cuando has cogido demasiadas funciones, ¿sí? Ya vas tarde. Ya vas tarde, ¿no? Tienes que hacerlo pensar, antes. a ver, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué soy hábil? Porque hay un principio, el principio de incompetencia máxima, que es el principio de Peter, que te dice, oiga, ¿hasta dónde llega usted? O sea, no podemos, el mejor comercial no será el mejor director comercial. Entonces, pues cada uno tiene que demostrar sus habilidades y hacer todo lo posible. Y en vuestro, no, totalmente de acuerdo, porque al final es clave apoyarte en equipo, y es cuando tienes que incorporar una persona de un perfil u otro para ir delegando toda esta parte que comenta Albert. Yo creo que hay un matiz, y es que el titular de despacho tiene que ser un emprendedor, tiene que ser empresario a nivel de la gestión. Esa es buena. Esto al final, el ADN que tiene que tener ese titular es fundamental, que esté orientado a la gestión empresarial. Y a partir de ahí es entender el sector, el mercado, bueno, las inquietudes que tiene el cliente, como decía Albert. Esto es fundamental para ir diseñando este modelo. Pero el ADN empresarial del titular es fundamental a la hora de ir diseñando el modelo de negocio. Muy interesante.
¿cuáles fueron, continúo contigo y lo intercambiamos, cuáles fueron en ese proceso de empezar a delegar, cuál sería el punto de dolor? Antes había por aquí alguien que tiene temas de punto de dolor, por coger ese término. ¿Dónde está el mayor desafío a la hora de empezar este proceso de delegación, este proceso de tengo que ser una empresa? Bueno, yo creo que aquí son varias cuestiones al final las que abordar, porque el crecimiento al final tienes que controlar mucho la información. Cuando estás creciendo, eso es algo clave, que tengas información para poder tomar decisiones. Información. Y es clave apoyarte en equipo. O sea, yo creo que va a salir bastante dentro de lo que es el modelo de negocio. O sea, no es posible afrontar los retos de un crecimiento si no tienes un equipo de valor dentro de lo que es dirección, mandos intermedios. Esto es clave dentro de lo que es el diseño del modelo. Albert, ¿a ti te costó encontrar esos perfiles? ¿Eso es un reto, eso es un desafío, esa delegación? ¿Cómo los encuentras? ¿Los fomentas desde dentro de la empresa? ¿Los tienes que buscar fuera? ¿Es mejor meter un director de operaciones? ¿El punto de dolor inicial dónde puede estar para dar ese salto? Voy a ser muy sincero. Sí. A la pregunta de si cuesta encontrar gente, yo creo que todos vamos a sentir, ¿verdad?, que nos cuesta encontrar gente. Entonces hay multitud de sitios donde encontrar a la gente. A ver, una de mis voluntades era ser profesor de la universidad, no solo por mi vocación de formador, etcétera, sino también porque tienes en primera mano los alumnos. Entonces, a los 2 meses ya sabes perfectamente qué alumno puedes fichar o no. Y en la Universidad de Barcelona nos hemos hecho un hartón de fichar a gente para ir creciendo orgánicamente, fichando gente buena, porque al final nuestro principio básico, siempre decimos, nosotros no solo buscamos gente buena, sino buena gente buena, es decir, buena gente buena. Gente que sea profesionalmente, que funcione, que sea capaz. No hace falta que sean los mejores, porque los mejores sinceramente no van a venir a nuestra organización, porque para eso están los grandes despachos que pagan muy bien y son muy exigentes para estas cosas, pero que sobre todo sean buena gente. Buena gente buena, me quedo con ese término, me gusta. Buena gente buena. Bueno, es que eso es clave. Entonces, yo me quedo con el concepto antes del concepto emprendedor. El éxito de un despacho, obviamente, es la gente, pero si no hay alguien que lidere, alguien que diga, hacia aquí, o sea, tú puedes ser el mejor ofreciendo un servicio, tú puedes ser el mejor asesorando a tus clientes, tú puedes ser el mejor captando clientes, pero si no hay alguien que vaya orientando la organización hacia aquí, hacia allá, hacia aquí, hacia allá, la organización no va a tener éxito. Muy interesante. Muy bien. Ahora pasamos a un pequeño bloque de vuestra historia, que contéis un poco esa trayectoria que habéis hecho, espero que la podáis explicar. Bueno, es una pregunta un poco concreta. ¿Hubo algún momento decisivo, algún momento histórico, en el momento en esa trayectoria en el que dijiste, ahora tengo que dar ese salto? Llegó un cliente grande, llegasteis a un volumen de facturación. ¿Cuál fue el momento, si pudierais coger una foto, una foto finish de ahora tengo que pasar? ¿Lo encuentras en la memoria, en esos 28 años? Sí. A ver, hay diferentes momentos personales. Sí. El momento que dejó KPMG, el momento que dejó Uría, el momento que ya tenía muy claro montar el despacho. Pero para mí el momento clave cuando ya estaba dentro de la organización, claro, al incorporarme en un despacho pequeñito que empezó el año 93, eran 7 personas cuando me incorporo yo, era una gestoría. Yo tenía claro que quería montar una asesoría / despacho de abogados. O sea, un concepto mixto, porque un despacho de abogados le faltan lo que los conceptos ingleses hablan del CPA y los lawyers. Hacer conjunto, porque está muy relacionado al negocio y sobre todo dirigido al target de cliente del middle market, ¿no? Pero el momento clave fue en el año 2011, cuando se hablaba de la amnistía fiscal, os suena la amnistía fiscal y tal, dijimos, oye, estando en Barcelona, 200 kilómetros arriba, hay un país que se llama Andorra, que tiene 5 bancos. Y conocíamos a gente. ¿Por qué no nos ponemos allí con una oficina y a ver qué podemos conseguir con el blanqueo, con el tema de amnistía fiscal? Entonces, en aquel momento dijimos, claro, abrir en Andorra nos supuso que uno de los socios que teníamos en Barcelona dijo que no quería estas cosas, que quería quedarse con una gestoría. En aquel momento dijimos, ese es el momento para ser una empresa, y es cuando empezamos nuestra internalización. O sea, hay algo, siempre algún disparo, alguna cosa, un indicador que dices, ahora tenemos que dar el salto, hay que buscar ese indicador, ¿no? ¿Y en vuestro caso, Víctor? Bueno, yo creo que son diferentes momentos personales, un poco que al final, como comenta Albert, en nuestro caso yo te hablaría de 2. O sea, para nosotros el 2010, bueno, pues fue la primera integración que hicimos dentro de lo que es el grupo Afianza. Vas con todas las dudas o incertidumbres de qué es lo que te vas a encontrar, más allá de los titulares, ¿vale? Porque claro, tienes esa inquietud de si el cliente que estás integrando de otro despacho se va a mantener
igual que el equipo, que al final esto es clave, que se mantengan las personas que están atendiendo al cliente. Entonces, la primera experiencia que tuvimos, que fue cuando decidimos empresarialmente abordar este modelo de crecimiento inorgánico, pues la verdad es que fue una experiencia muy buena. Los titulares, Fernando y Ana, eran titulares de aquí de Madrid, un despacho facturado 450.000 euros, y inicialmente se iban a quedar con nosotros 4 años. Bueno, pues tenían una edad joven, 55 años, y acabaron jubilándose dentro de lo que es a los 10 años de la integración. Entonces la experiencia fue muy buena, y a partir de ahí, bueno, pues fue la primera experiencia para ir integrando más despachos. Luego hay otro momento que también tiene que ver con un tema personal. Yo tengo un amigo íntimo de la facultad que al final, él siempre ha estado trabajando en multinacional, José Luis y yo. Nuestra única y primera experiencia profesional ha sido Afianza. Yo empecé haciendo prácticas, ¿vale?, dentro de lo que es Afianza en el 2002, y ya me uno al proyecto de una manera definitiva en el 2003-2004. Entonces, dentro de lo que es el tener conversaciones para ir definiendo el modelo, este amigo mío, Manuel Román, que es el actual CMO de Netflix España, en aquella época de 2014 estaba en Google. Pues un poco lo que nos vino a decir: oye, chavales, muy bien vuestra empresa, tenéis un volumen interesante de facturación de personas, pero tenéis que prepararos para todo lo que está viniendo a nivel de transformación de modelos de negocio. O sea, a nivel mundial todos los sectores se están transformando, ya no solamente digitalmente, sino a nivel del modelo enfocado al cliente. Esto, pues al final fue otro momento dentro de lo que es el diseño de toda esta estrategia, que fue a continuación del 2014, y yo diría que estos dos momentos son los más claves dentro de lo que es el punto en el que está la misma Afianza. Y dentro de esto has hablado de crecimiento inorgánico, orgánico. Uno de los dos es más predominante en el crecimiento. ¿Cuál sería una combinación? No hay ningún sistema. En nuestro caso llevamos ya 40 integraciones. 40 integraciones. La semana próxima será la número 40. Lógicamente, el crecimiento inorgánico es, dentro de lo que nuestro modelo es, lo que nos ha permitido coger el tamaño actual, pero lógicamente cuando estamos diseñando el modelo de propuesta de valor, el cross-selling que tienes que ir haciendo con ese cliente igual a contable, fiscal y laboral es lo que nos permite ese crecimiento orgánico, que vaya a un ritmo también importante, porque los despachos que se integran normalmente, no todos, ¿vale?, no suelen tener especializaciones a nivel jurídico de consultoría. Al final, esa combinación que comentaba Albert, de tener los dos ámbitos, lo que te permite es que el cliente se quede en la casa y lógicamente que le rentabilices, porque le estás dando un soporte, un servicio, un valor que facturas, y al final esa parte de crecimiento orgánico, la propia integración de una cartera te permite crecer orgánicamente en ese sentido. Empuja ese crecimiento orgánico, empujáis de dentro. O sea, con cada integración se empuja el orgánico mucho. Aquí el departamento de Desarrollo de Negocio establece un plan para ir haciendo una segmentación de ese cliente de cara, pues a ir ofreciéndole servicios de valor adicional al que ya están recibiendo del propio despacho que se integra. En vuestro caso, Albert, que hicisteis un crecimiento orgánico y un invento con el tema buscasteis una oportunidad, eso es claramente crecimiento orgánico, pero en vuestro caso, ¿cuál es la experiencia? En nuestro caso, nosotros, nuestro despacho se llama AdWill, no porque queramos ser aquí los más guays, sino porque es simplemente la suma, o sea, son dos valores traducidos al inglés: suma de voluntades. Suma de voluntades. Entonces, lo que buscamos nosotros es sumar voluntades y aportar mucho valor al cliente. Claro, para aportar valor al cliente, ¿qué tenemos que hacer? 4 principios básicos: acompañamiento permanente, hay que acompañar al cliente, hay que dar formación permanente interna y a los clientes. El tema volumen es básico y necesario, porque si no, no podemos implementar ningún programa informático, porque al final, si somos un grupo de 10, tenemos el mismo coste implementar, comprar cualquier software de facturación para 10 personas como para 100 personas. Es el mismo coste. Y después, el último, la internalización. El concepto de acompañar al cliente nos obliga no solo a ayudarlo en su día a día que pueda tener en su negocio normal, sino también en sus necesidades, que casi todos, digo casi todos porque siempre hay alguno que no, siempre te pregunta: oye, quiero montar una sociedad en Estados Unidos, quiero montar una sociedad en Inglaterra, quiero montar una sociedad en Dinamarca, y eso es lo que, quieras o no, necesita obviamente un crecimiento orgánico, porque tienes que ir formando a la gente, pero básicamente inorgánico. Claro, no hemos llegado a las 40 integraciones, pero claro, yo fui el primero integrado en un despachito pequeño, pero a partir de ahí nos hemos ido integrando con diferentes equipos de trabajo, porque son especializaciones que hemos ido incorporando, y el año 2020 nos fusionamos, y fue cuando ya cogimos el nombre de AdWill.
Pero claro, estamos abiertos a cualquier tipo de relación porque es que hay una necesidad clara. Todos tenemos la necesidad de crecimiento inorgánico. Claro, el crecimiento inorgánico resuelve un tema seguramente que habéis hablado antes de la falta de personal o de la necesidad de personal. Dentro de ese crecimiento inorgánico adquieres especialidades, especialistas que adquieres dentro, que también eso es un valor. Antes se le llamaba pasivo laboral, ahora yo creo que es activo laboral, ¿no? Pero es un término que en muchos casos encontrarte un despacho con algunos especialistas ya está claro que parece que no puedes verlo de otro modo. Lo tienes que ver de otro, aparte de que es así. Que es así, ¿no? Es un activo. Es un activo ya dentro, antes se lo llamaba pasivo laboral, ¿no? Cuando adquirías, hacías una adquisición, ¿no? Y ahora no, dicen, no, ahora tengo una persona que viene, que conoce fusiones y magnífico, de un despacho que hemos adquirido, ¿no? En esta parte, en los procesos internos, Albert, te reboto pregunta, estos procesos, la formación, has hablado de acompañar al equipo, que no hace falta que fueran los mejores, que fueran buenas, ¿cómo has dicho? Buena gente buena. Buena gente buena. En ese proceso de crecimiento, de adquisición, la parte de crecimiento del talento, ¿la habéis dinamizado dentro? ¿Tenéis planes de formación? Cuéntame un poco esa parte de crecimiento interno. Me encantaría tener un plan de formación maravilloso, pero al final tienes que ir adaptándolo en función de ese activo que tienes. O sea, tenemos que decir que el activo laboral o el pasivo laboral que decíamos antes, el activo laboral, no todo el mundo es activo. Tienes el personal, el que ves que despunta, y el personal que no despunta, y otros que son más bien negativos. Claro, al negativo dices, ¿qué puedo hacer con este? Claro, porque hay que afrontar a los buenos y a los menos buenos. Hay que ayudarlos, porque todo el mundo tiene ganas de trabajar, pero hay algunos que son más hábiles y otros menos. Entonces hay que adaptar la formación a las necesidades de cada uno. Hay una necesidad general, por ejemplo, si tenemos que hablar de la gran novedad que va a haber en el tema Verifacto y factura electrónica, pues obviamente es una formación general que todo el mundo tiene que tener, pero hay formaciones específicas en función de la especialidad que cada uno vaya cogiendo. Claro, nosotros recomendamos siempre, las necesidades del mercado nos obligan a que, por ejemplo, ¿alguien está preocupado con el impuesto de patrimonio? Entonces me diréis, no, en Madrid no estoy preocupado, en Barcelona mucho. Oye, no, que en Madrid tenemos ahora el impuesto sobre la solidaridad, no sé cuántos. Pues nos tenemos que empezar a preocupar en Madrid. Claro, clientes que nos llamaban y nos decían, oye, yo en Madrid no pago impuesto de patrimonio. Yo, sí, a partir de 3,7 millones sí que pagas. Ostras, pues esto sí que me preocupo. Claro, entonces tienes que ir especializando a la gente, y gente que tenías en Madrid que no le preocupa el impuesto de patrimonio tiene que coger formación. Entonces tiene que haber un plan de formación general para todo el mundo y después específico para cada persona en función de la especialización. Eso lo veo un reto, complicado. Es reto, sí, ahí está la gracia. Es que el problema es, por ejemplo, el inglés, y con esto acabo rápido. Y dice, no, vamos a hacer formación de inglés. Claro, todo el mundo tiene su nivel de inglés. Claro, si tú empiezas a hacer formación de inglés a gente que no lo va a usar, pues es difícil que esa persona tenga la motivación para querer formarse. Después tienes a la gente que dice, no, yo ya sé mucho inglés, y viene con el nivel PET, que es el previo del FIRST. Y dices, oye, chico, ponte la tele en inglés en casa, ponte el móvil en inglés, y cuando hayas llegado a un nivel mínimo, pues oye, el despacho ya te ayudaremos. O sea, la gente tiene que poner de su parte, porque si no es muy difícil. Víctor, en este cambio de este crecimiento, este plan de crecimiento, detállame alguno de los puntos que habéis tenido que adaptar dentro del modelo de negocio y en este plan de crecimiento. ¿Alguno de los cambios más relevantes que hayáis tenido que implementar dentro de Afianza? Control interno, habéis hablado un poco de gestión, refrescanos un poco esa parte. El modelo está constantemente rediseñándose. O sea, que no hay un cambio y tiro con adelante, es conducción, corrección del volante constante, ¿no? Es un evolutivo. Tú tienes que tener al cliente y al empleado, pues, lógicamente dentro de lo que es el foco para ir diseñando ese modelo, y es una continua y una constante, desde la parte más formativa hasta la parte de darle servicio al cliente. Entonces esto es algo constante dentro de lo que es el modelo de crecimiento y de rediseño, que al final es, pues hay que prepararse para los retos y los cambios que constante y continuamente están sucediendo en el sector, tanto a nivel normativo, legislativo y lógicamente dentro de lo que es el modelo de negocio a nivel de estrategia. Vale, entendido, o sea, cambio constante, un rediseño constante. Albert, vosotros, claro, aquí hay un tema que supongo que tiene que ver con el crecimiento inorgánico y con un crecimiento fuerte. Claro, los clientes que teníais en origen van viendo vuestro cambio empresarial, van viendo que vais evolucionando como compañía, que cada vez sois más grandes, que han entrado un despacho nuevo, que entra personal que no conocía. Yo siempre hablaba con Pepe, ahora tengo que hablar con Juana y este tipo. ¿Esto cómo lo perciben los clientes? A medida que vais creciendo,
este cambio, ¿cómo lo veis? O desde vuestro punto de vista, y esta es una pregunta que también te invito a que si quieres contestar tú también, Víctor, ¿cómo lo ven vuestros clientes? ¿O cómo percibís que lo ven vuestros clientes? Voy a ser muy simple. Vamos a poner dos grupos de clientes. El cliente que lo percibe perfectamente porque ve que como despacho estamos creciendo, ofreciendo, o sea, no creciendo en volumen, sino creciendo en mejor servicio y en mejores prestaciones por cada una de las personas, y porque este cliente lo valora y dice, oye, yo estoy creciendo y necesito que mi asesoría, mi despacho me acompañe. Y pues viene el cliente que no tiene vocación de crecer, que es el cliente pequeñito, que dice, que te dice la frase mítica de sois demasiado grandes para mí. Eso, ¿cómo gestionáis eso? Ahora me vais a cobrar más. Entonces, cuando te tienes que ir adaptando un poco a las circunstancias, decir, a ver, ¿cuál es la tipología de cliente? ¿Cuál es mi tipología? Claro, el concepto de emprendedor dice, a ver, el despacho, ¿hacia dónde lo oriento? Porque yo antes hacía pymes y ahora voy más a la ME, o me interesa más el middle market, pero me quiero olvidar del pequeño. Si no te quieres olvidar del pequeño, tienes que tu estructura, tu organización se tiene que adaptar a las dos circunstancias. Tener un tipo de personal para el cliente pequeño y un tipo de personal para el gran cliente. O sea, lo que antes era una persona hacía asesoramiento fiscal para todo tipo de clientes, no, tienes que tener unos que hagan para gran cliente o mediano cliente y otros, porque las necesidades son distintas. Y en vuestro caso, ¿cómo os perciben los clientes ahora que estáis creciendo, que forman parte de su asesoría, son 600 empleados? Es que ¿Cómo lo ven los clientes vuestros? Nuestro modelo, cuando estamos integrando personas, esa persona sigue en la gestión del cliente. O sea, no hay un cambio en el cual, más allá de una especialización que ese profesional no tenga, desde el ámbito jurídico de la consultoría o de auditoría, pues ahí es cuando aparece otro profesional a darle un valor o una especialización que, bueno, pues por la idiosincrasia que puede tener el despacho tradicional, pues no tiene dentro de lo que es sus servicios. Ese es el matiz dentro de lo que es una integración. Al final aparecen otros profesionales con otras especializaciones para acompañar al cliente dentro de lo que es, bueno, pues el éxito o la necesidad que va teniendo en su crecimiento. Entiendo. Esto hay que comunicarlo muy bien. Esto supongo que será no es algo de retos, no lo hemos preguntado, pero entiendo que el reto de comunicar bien estos cambios que vais debe ser clave, ¿no? Bueno, pasamos a otro bloque ya. Déjame completar el tema comunicación, porque es el terno drama. Siempre pensamos en la gran comunicación. Hoy mismo, ¿cuántos mails habéis recibido que os comunican cosas? Al final no tenemos tiempo de comunicar. Y nos pensamos que la comunicación es el mail. La comunicación es estar al lado del cliente, llamarlo, estar. Un mail, ¿cómo escribes el mail? Si es muy agresivo, poco agresivo. Comunicación es clave, ¿no? En este tema. Pasamos a un tema que es de candente actualidad, el tema del futuro y normativa. Os voy a hacer algunas preguntas que podéis contestar, por supuesto, añadir cualquier cosa que podéis contestar ambos. Empiezo por Víctor. Estamos hablando de futuro y normativa, que creo que van de la mano. Los cambios normativos que se avecinan, que ha habido un montón de charlas aquí hemos tenido aquí técnicos de la agencia tributaria que nos han puesto los pelos de punta, luego fabricantes que van a resolver esos problemas. Hemos vivido unas jornadas muy interesantes, pero creo que es muy importante que la audiencia conozca vuestra opinión. Además, al ver el tema en materia de factura electrónica, tienes un gran conocimiento. Pero empezamos por Víctor. En el futuro, en el mundo de las asesorías, Víctor, ¿cómo veis el futuro de la asesoría y cuál crees que serán, resúmenos más o menos, cuál crees que serán los cambios más significativos que tenemos en 2-3 años, 4? Así, 3 líneas. Es que yo vengo escuchando esto desde el 2014-2015. Que viene el cambio definitivo, ¿no? Y luego viene otro, y luego otro. A ver si es cierto que dentro de lo que ha ido sucediendo en estos 10 años, que es cuando nosotros empezamos a poner más el foco en esta parte de transformación, pero transformación en todos los ámbitos, no solamente en la parte tecnológica, hablo de modelo de negocio. Entonces, al final se viene hablando bastante de esta cuestión a nivel de factura electrónica, que bueno, por fin ya vamos viendo atisbos, ¿no? Que esta parte, yo lo que he ido entendiendo durante estos 10 años es que al final la administración era quien iba a empujar a esta parte de transformación de todos los despachos, porque dentro de lo que es el sector nadie estaba empujando en ese sentido, a nivel de tamaño y de volumen. Al final la administración es la que va a ir empujando en ese cambio de modelo, ¿vale? Que al final, pues todo lo que es la fuente de información, la más inmediata, es la que te permite pues ser más ágiles a la hora de poder asesorar a un cliente y sobre todo con esa información pues ser capaz de interpretarle para darle recomendaciones al cliente y ayudarle en la gestión. Entonces yo
bueno, esta incógnita que siempre no, al final, como te comentaba al principio, venimos hablando mucho de esta parte de transformación de cambio, pero la realidad es, bueno, más allá de OCRs, conciliadores bancarios, que al final esto prácticamente ya, sobre todo yo creo que todos los despachos que estamos aquí, ya tenemos, eso ya está superado, ¿vale? El reto que vamos a ir teniendo, pues se irá viendo dentro del sector. Paso a paso. Y en tu caso, Alberto, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que son los retos más significativos que tenemos por delante, así a nivel general? O sea, normativamente hablando. Normativamente hablando, tenemos la punta de iceberg, que es el tema de la facturación electrónica y el verifacto. Ahí ya tenemos plazo, ya ha quedado claro. Anteayer salió la corrección, 1 de enero, ¿no? Todavía no está publicado. Todavía no está publicado, es un borrador. Hay un documento público sujeto a alegaciones, 1 de enero para las personas jurídicas y 1 del 2026, o sea, tranquilo, 25 no. Y para las personas físicas 1 de julio del 26. Pero esto, ya queda lejos, ya nos podemos descansar. No, es la punta del iceberg. Ahora, sinceramente, estamos en un momento que sí o sí las gestorías, las asesorías y los despachos de abogados se tienen que convertir ya. Nadie consulta un libro ya. Poca gente consulta un libro. Es que ya nos consultan un libro. Mira, el otro día tenía en el despacho a una persona, me dice, oye, te voy a empezar a diseñar boots. Digo, ¿boots? ¿Eso qué es? ¿En inglés una bota? No, robots. ¿Robots? Robots, o sea. Empezar a diseñar cosas que antes te lo hacía un becario o personal poco cualificado, que te hacían, oye, mira, voy a coger y tal. No, es que ahora vas a tener trabajos muy mecánicos que todos los van a hacer los robots. Claro, no es de tener aquel robot que te... No, sino son software que te lo estructuran. Y esto, sí o sí, sinceramente, las automatizaciones contables, las automatizaciones en la búsqueda de documentación, búsqueda de tal... Es que esto, perdonad, o nos enfocamos a aportar valor añadido a los clientes, o esto lo van a hacer los clientes y cualquier gestoría lo va a poder hacer. O sea, sí o sí nos tenemos que convertir. Continuamos, voy a nombrar tres cambios muy concretos y cómo lo estáis impactando, cómo está impactando, cómo os estáis preparando para esos 3 cambios. Registro horario digital, telemático, ley antifraude y ley Crea y Crece. ¿Os estáis preparando para eso? ¿Ya estáis en proceso? ¿Habéis dado algún paso en materia de esto? En la línea que dice Albert, hay que estar poniendo ya el foco para prepararse. Aquí, ya estáis en ello. Y aquí, lógicamente, hay que apoyarse en partners, como pueda ser, lógicamente, tu compañía, que al final, esa parte más tecnológica, a la hora de diseñarlo y desarrollarlo, hay que apoyarse en partners para dar ese servicio, soporte al cliente a nivel de ese compliance, que al final pues va a ir cada vez a más con todas estas medidas que está adoptando ahora mismo pues la administración. Entonces aquí es clave apoyarse en partners que ya tienen diseñado desarrollado en ese sentido. Lógicamente tienes que tener en cuenta al cliente y al empleado a efectos de cómo manejar toda esta parte de aplicaciones, pero es fundamental poner el foco desde ya, porque bueno, pues ya tenemos ciertas fechas que al final sí o sí van a llegar en algún momento u otro. En vuestro caso, sin lugar a dudas nos estamos adaptando. Primero, la formación interna del equipo, porque los clientes nos llaman, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? No sé qué. Tienen que dominar. Tienen que dominar, tienen que saber. Pero claro, no te vas a... O sea, nosotros no somos diseñadores informáticos, somos abogados, asesores fiscales, gestores, lo que sea. El problema está en que, primero, formarte internamente con la normativa y segundo, que el modelo de negocio cambia. Porque repetimos, el concepto de que ahora vas a tener la factura digital o la factura electrónica, ¿qué va a pasar? Pues que se va a contabilizar automáticamente. Entonces el contable que hasta ahora está picando toda la información, ¿qué hace? Pues va a tener que reconvertirse. Entonces, hay que ir formando a la gente a un año vista pues para hacer los cambios ya. Muy bien, y al hilo de esta remoto pregunta, al hilo de esto que comentas, ¿consideras que estos cambios regulatorios presentan oportunidades para el despacho, para mejorar? Has hablado de una transformación, incluso me ha parecido entender que va a suponer un cambio fuerte, ¿no? O sea, este cambio regulatorio conlleva un cambio de modelo. Siempre. Cualquier cambio, esto se puede entender como oportunidad o como amenaza, ¿no? Siempre, para mí esto es a río revuelto, ganancia de pescadores. Muy bien. Como siempre, cualquier cambio normativo, siempre hay que pensar, hay que estudiarla y adaptarla. Y eso ya te obliga, te tienes que adaptar a esos cambios. Pues que ahora ya no estamos hablando de un cambio de una normativa fiscal, estamos hablando de un cambio que afecta al modelo. Entonces, ¿van a ser oportunidades? Sin duda. ¿Que hay amenazas? Sin duda, porque si no cambias, tu negocio queda obsoleto. Y en el mundo de las asesorías, Víctor,
¿Esto en qué crees que va a afectar a los despachos? Vosotros que sois además una empresa, un perfil integrador, que habéis hecho tantas integraciones, ¿cómo va a afectar al despacho que en materia de competitividad consideras que va a ser mejor asociarse, unirse a nuevos despachos o aquellos que no puedan dar el cambio? ¿Cómo crees que va a afectar todo este cambio regulatorio en despachos? Que vamos a coger el despacho medio, que vosotros sois ya un despacho de un perfil un poco más grande en personal. ¿Cómo crees que le va a afectar al despacho medio este tipo de cosas? ¿Y qué recomendación le darías? Yo es lo que hablaba al principio. Al final, dentro de lo que es el modelo nuestro, estamos integrando, cuando estamos integrando un despacho, integramos personas, talento, know-how y esa especialización que al final pues te requiere tener un expertise lo más amplio posible por toda la exigencia que viene en normativa. Entonces aquí yo creo que es clave apoyarte en despachos que tengan esa especialización, ¿vale? Dentro de lo que es, bueno, pues tus recursos o tus posibilidades que puedas tener. Esto es clave, o sea, esa parte de colaboración, de partner, dentro de lo que es el modelo. Nosotros apoyamos en despachos también, lógicamente, despachos se apoyan en nosotros a efectos de dar ese soporte al cliente. Esto es clave, la parte colaborativa. Muy bien. Y Albert, tú que eres experto en la ley de antifraude, que has hecho charlas y tal, y conocedor del proyecto de ley CREE Crece, ¿crees que estas leyes van a impulsar nuevas oportunidades de negocio para las asesorías? ¿Creéis que es una oportunidad de negocio? Volviendo un poco a la pregunta anterior. Siguiendo un poco el hilo, totalmente si sabemos detectar esas oportunidades, obviamente, que existen. Pero yo quería hacer una reflexión a esto. Con la implementación ahora de Verifactu y cuando sea de la ley CREE Crece, hay una pregunta que yo me haría ahora. Oye, yo si fuese un despacho pequeño, ¿qué haría? Esa es una buena pregunta. Yo hace 28 años cuando empecé, estaba en KPMG, estaba muy bien. Cuando estaba en Uría estaba de película. Pero ¿por qué quise montar algo? Porque podía hacerlo. Yo ahora no podría hacerlo. No podrías hacerlo. No podría ¿Y qué hacerlo. consejo le darías a un despacho que estuviera empezando como tú hace 28 años para poder afrontar bien estos Primero, cambios? Y poder aprovechar estas intenta ponerte con gente que estés bien, que estés cómodo, que te sientas a gusto y que valoren tu liderazgo si lo tienes. Claro, cada uno tiene que buscar su perfil, pero el abogado que sale de la carrera tiene difícil montárselo él solo, con todo lo que hay. Con todo lo que hay que preparar. O sea, antes montabas una SL, en el mejor de los casos, o te montabas tú solito, pero la máxima preocupación es ¿dónde voy a prestar el servicio? Es que ahora ya no te preocupa esto, porque lo presto desde casa desde el ordenador. Claro, con todo lo que hay, yo sinceramente les diría, intégrate en algún sitio donde estés cómodo, donde te valoren. Fíjate, nosotros ayer tuvimos una mesa redonda con fabricantes que también organizábamos en la sala plenaria, en el auditorio principal, y estaban Javier Hidalgo, que es el responsable de la agencia tributaria, el padre un poco de la ley antifraude, o uno de los padres, y estábamos tres fabricantes de software. Yo moderaba esa mesa y hablábamos de una colaboración activa, ¿no? O sea, nosotros entendemos que el cambio regulatorio y el cambio que viene de ciclo empresarial, dentro de que ha habido un montón de cambios, coincido contigo en 2014 hubo otro, en 2015 hubo otro, o sea, hablábamos de este cambio. Tenemos que buscar colaboración entre los propios fabricantes de software, O sea, que aquí yo les decía a ellos, me decían, ¿por qué cambias, por qué cedéis vuestro sitio y dais voz a otros fabricantes que podrían llegar a ser competencia vuestra? Pues porque yo creo que hay que apoyarse en especialistas, incluso aunque parezca que es tu propia competencia. O sea, nosotros en Adis no le tenemos ningún miedo a eso, en abrirnos esa competencia, porque creemos que el cambio es tan bestia que hay que buscar esa asociación y ese cambio, ¿no? Y un poco, por lo que estoy entendiendo vosotros en el mundo, en vuestra parte del despacho, pues hacéis una recomendación similar, ¿no? Buscar esas alianzas. Bueno. Y utiliza la frase que decía, suma voluntades. Suma voluntades, ¿no? O sea, al final, oye, tú puedes crecer lo que quieras, pero solo correrás muy rápido. Pero con gente correrás más lejos. Un matiz con respecto al tema de competencia. Si es que el tejido empresarial en España, estamos hablando de que son pymes y autónomos, que es nuestro cliente, el 95% del tejido empresarial. Entonces, el 95%. Es que hay negocio, hay espacio para todos. Es que no entiendo ese concepto de competencia, más allá de, lógicamente, la competencia lo que te hace mejora dentro de lo que es tu servicio, eso es evidente, pero la parte colaborativa es que yo la veo clave para afrontar estos retos. O sea, es que es algo súper enriquecedor el poder compartir y
el poder afrontar estos retos de una manera conjunta, que al final te estás apoyando en profesionales de otras materias o especializaciones para abordar esos cambios. Esto es clave. Muy interesante. Pasamos a otro bloque. Vamos bien de tiempo, pero pasamos a otro bloque, que es un bloque que a mí me gusta más, va más con nuestra empresa, que es la parte tecnológica e innovación. Dos preguntas comunes. En el caso de Víctor, sigo contigo. ¿Qué rol ha jugado la tecnología en el proceso de transformación de vuestros despachos? ¿Crees que ha sido un rol? ¿En qué nivel de importancia lo categorizarías? Mira, yo la reflexión que hago, que hablamos un poco ya de esa fecha, ¿no? Del 14-15, que empezamos a tantear toda la parte de OCRs, herramientas colaborativas, que al final esto ya es algo evidente que en nuestro día a día en los despachos que estamos aquí pues tenemos que utilizar. Yo leí una entrevista de Mark Rius, que es el CEO de Quantum, y que en su momento en SAGE, y le hicieron la pregunta de bueno, pues qué está sucediendo en el sector a nivel de la tecnología, y él comentó: el sector lo que está es informatizado. O sea, lo que ha ido sucediendo en este tiempo es que nos hemos ido adaptando a nivel de herramientas tecnológicas para informatizarnos, pues el ERP, programas de gestión, la parte OCR, que eso ya es algo obvio. Yo creo que la transformación está por llegar. O sea, es el punto en el cual nosotros hemos tenido una estrategia que era coger tamaño y volumen para afrontar ahora una transformación digital dentro de la compañía con todas las garantías, porque bueno, pues al final cuanto más recursos tienes, más probabilidades tienes de que esa transformación tecnológica pues pueda llevar su éxito. Nuestra estrategia ha sido esa: ir cogiendo tamaño, volumen, lógicamente ir informatizando, ir aplicando, ir implementando tecnología, y ahora es cuando realmente desde el año pasado y sobre todo estamos apostando en esa parte de un presupuesto importante para poder abordar todo lo que es la transformación digital de nuestro modelo y con los retos y cambios que vienen a continuación. Muy interesante este dato que dices de presupuesto. Hablas de un presupuesto ya concreto destinado a cambio tecnológico o a inversión en tecnología. Al ver en vuestro caso, ¿cómo ha impactado la tecnología en AdWin? Pues a ver, sin duda la tecnología es básica y me estás comentando vuestra situación. Yo quería recordar cosas que habían pasado en el despacho cuando implementamos el primer programa, el primer OCR. Dices, ostras, todo el mundo, qué bien, qué chulo y tal. Recuerdo perfectamente, esto estamos hablando de 2012, una cosa así, porque antes tenías el programa de contabilidad, ibas haciendo hojas de Excel, ibas haciendo. El primer OCR 2013, y dices, ostras, qué bien. 2020, la pandemia. Claro, todos más o menos trabajábamos con escritorio remoto, pero el concepto teletrabajo no existía. Claro, adaptarnos al teletrabajo obligatorio y después voluntario, entre comillas obligatorio, pues nada, te obliga. Pero es que ahora estamos trabajando en un proyecto que es crear nuestra fábrica de datos. Eso es interesante. Claro, la fábrica de datos, dices, ¿y esto qué es? Pues si tú eres abogado. La fábrica de datos es básicamente toda la información que tenemos de nuestros clientes, cómo podemos mejorar, con esos datos que tenemos, cómo podemos mejorar el servicio. Muy bien. ¿Qué aproximaciones podemos hacer a nuestros clientes? Y por eso es necesario y básico el volumen. Víctor, la parte de pregunta obligada, si no preguntas por inteligencia artificial es que no has hecho una ponencia. Entonces, ¿estáis implementando en tecnología, en vuestras operaciones, algo de inteligencia artificial? No hace falta, si no, yo me quedo bien. No te preocupes, hay que decir que sí. Contesto sin ningún problema. Yo creo que la base es el dato. O sea, es decir, obtener el dato. Si no tienes una estrategia, una estructura del dato de manera interna en el despacho, no puedes aplicar nada. Inteligencia artificial. O sea, esto ahora mismo nosotros, dentro de lo que es el proyecto de transformación digital, el roadmap tecnológico, tenemos ese punto de mira con respecto a lo que va a impactar la inteligencia artificial, machine learning, todo lo que es, bueno, pues la estructura del dato es básica o clave para llegar a poder implementar pues la inteligencia dentro de lo que es el despacho. En un proyecto a medio o largo plazo, quizá. Sí, eso va a ser a medio y largo. O sea, a fecha de hoy, bueno, pues estamos escuchando lógicamente en diferentes foros que lógicamente hay que hacer ese seguimiento de todo lo que es la parte de ChatGPT, en fin, lo que ya sabemos todos. En ese sentido hay que tenerlo en el radar, pero ahora mismo el foco es tener la estructura del dato lo más optimizada posible, porque al final a través del dato tú sacas información, la interpretas y es cuando le das la recomendación al cliente.
Eso, si luego puedes aplicar inteligencia artificial, pues lógicamente todo ese proceso sale de una manera más automática para dar ese valor al cliente. ¿Y vosotros, Albert? Pues más o menos lo mismo. Un poco siguiendo un poco el mismo hilo. O sea, a partir de la fábrica de datos es cuando vas a poder producir un producto u otro. La digitalización, claro, no vas a poder producir ninguna fábrica de datos si no digitalizas todos los archivos que tienes ahí todavía en el armario. O sea, ahora si todo el mundo piensa en su espacio, dices, ¿tengo armarios, tengo archivos todavía físicos? Nosotros tenemos que decir que hicimos un gran proceso de digitalización, sacamos 7 toneladas de papel del despacho, 7 toneladas, pero claro, no estamos hablando de documentos de este año, estamos hablando de documentos pues históricos, porque esos son datos que tenemos que tener. Y podemos decir ahora, 2024, que el último archivo que teníamos lo hemos transformado en una sala de videoconferencia. Muy bien. O sea, para que veáis un poco el archivo físico ya es una sala de videoconferencia. Es una sala de videoconferencia. Lo hemos transformado en un espacio pequeño, ¡pam! Y muy bonito quedado, por cierto. Claro, entonces te quedas con que si no tienes los datos, no vas a poder introducir la inteligencia artificial. Y un matiz, porque yo, del análisis que haces de diferentes sectores, no hay ninguna empresa que tenga más información de sus clientes que una asesoría. Un despacho, está clarísimo. Hacienda. Bueno, Hacienda, desde la parte de contabilidad, de nóminas, DNI de administradores, trabajadores, o sea, toda la información que tienes, contratos privados, que al final todo esto lo vas redactando tú con el cliente. O sea, no hay mayor información que pueda haber dentro de lo que es un sector, que es la asesoría. Entonces, esa información que tienes del cliente, pues la tienes que saber interpretar y aprovechar para darle ese valor. Muy interesante. Yo creo que tenéis más información que Hacienda, ahora que no nos oye nadie. Una cuestión, una pregunta, a ver si queréis contestarla. A ver. Empieza por Víctor. ¿Algún ejemplo de alguna tecnología que tengáis, de algún proyecto que sea relevante, que podáis compartir con la audiencia, que no sea secreto, que nos puedas comentar, que pueda inspirar a otras personas que nos están oyendo hoy aquí? Pues este del dato. El proyecto del dato, que le llamáis en Afianza, ¿no? Sí, porque nuestra problemática, ahora mismo en el sector no hay herramientas, hablo de lo que es la herramienta de gestión. Hablo de A3, de SAGE, de todo lo que son resto de aplicaciones, lógicamente, que al final pues todas las conocemos. Son todo tecnología que está on-premise, no está nada en la nube. Empiezan a aparecer diferentes partners dentro de lo que es el sector que dan ese soporte a nivel de cloud, pero la robustez del compliance está en las aplicaciones más robustas o de más antigüedad dentro de lo que es el sector. Entonces, la problemática que nosotros tenemos con el tamaño que vamos cogiendo es que esa información está on-premise y no está en la nube. Entonces, al final, la manera de extraer la información, hay una complejidad en función de la aplicación que tienes, y aquí el reto que tenemos a nivel del proyecto del dato, lógicamente nos estamos apoyando en diferentes partners. En concreto contigo, pues nos estás echando ahí una mano en toda esa parte de extracción de la información, porque con tanto despacho que estamos integrando, al final cada despacho va a una instancia, y en esa instancia no puedes estar metiendo y sacando información de una manera más ágil. Eso no es fácil dentro de lo que es el sector o con el tamaño que tenemos. Un tamaño como el nuestro a nivel de escala, no podemos escalar con las herramientas actuales que hay en el sector. Eso es una complejidad que tenemos, y ese es el mayor reto que hay ahora dentro de lo que es la compañía a nivel de abordar esta parte de la extracción del dato. Y en vuestro caso, Albert, siguiendo el mismo hilo, o sea, es desde el dato ofrecer el máximo servicio posible, porque tenemos el tema que el cliente quiere pagar poco y quiere el servicio automático. Pagar poco y hay que darle servicio automático. Y entonces es como el cajero, vas a buscar, sale el dinero, o las páginas web de los bancos, no tienes acceso a la información de forma inmediata. Pues estamos trabajando en esto, de que la gente pueda tener, al que le haces la contabilidad, acceso directo a su estado contable. ¿Cómo está mi contabilidad? Pues que puedan acceder sin necesidad de preguntar a través de un correo electrónico. Segundo, por ejemplo, oye, que yo no te hago la contabilidad, pero me gustaría tener una aplicación que me baje todos los impuestos que haya hecho en los últimos 3 años. Pues que es a partir del dato es donde puedes ofrecer este servicio. O sea, antes todos ofrecíamos el servicio típico de acceso a la nube, donde yo guardo esa documentación, pero yo tengo que hacer una acción manual de guardar. Esto se ha acabado. Tenemos que buscar algo que automáticamente vaya a la fuente y que coja esa información. Por ejemplo, las declaraciones de renta, las declaraciones fiscales en general, ¿dónde está la información? Las tiene Hacienda. ¿Y eso qué necesitas? Certificado digital. Pues tienes que ofrecer el servicio de certificado digital. Tienes que ir implementando una serie de servicios, pero siempre a partir del dato.
Claro, fíjate, las dos empresas habéis dado el primer paso para incluso abordar temas como la inteligencia artificial, o incluso hemos hablado de cambio de modelo de servicio. Sí, eso es. Consolidar la información de todos vuestros programas, que además pueden venir de distintos sitios, Eso es. unificarlo, controlar esa información, darle calidad a esa información, que eso es un valor, que eso es un trabajo de revisión, que cuando ofrezcas esa información sea perfecta. O sea, no solamente tienes que cobrar poco y automático, que sea bueno. Perfecto. Que sea perfecto, no bueno, que sea perfecto, porque si te equivocas en eso, empieza la cosa, empieza a haber problemas, ¿no? Aquí estáis hablando que estáis haciendo unos data warehouse, unos data model importantes en vuestras compañías. La ciberseguridad, ¿a qué nivel os está preocupando? Más consejos que os pedimos, que seguro que estáis abordando. ¿Qué importancia le daríais a la ciberseguridad, a la encriptación de la información, al control, a la copia de seguridad? A esto es una pregunta un poco evidente, pero dentro de vuestra empresa, ¿cómo lo estáis abordando? Obviamente, claro, si estamos trabajando en datos digitales, antes cuando trabajabas en datos manuales, en papel, ¿qué pensabas? Bueno, pues oye, que tenga un extintor, que si se me quema la casa, pues que pueda secarlo, o sea, se pueda apagar el fuego rápidamente. Claro, obviamente lo que nos interesa es tener los datos online y tener varias copias de esa información con acceso inmediato. Primero. Segundo, protección absoluta. O sea, un guardia jurado digital lo tienes que contratar, porque es que si no te encuentras con el problema de que si no pones las medidas protectoras, es que te van a coger por cualquier sitio. ¿Y lo tenéis, y en vuestro caso también, y lo tenéis internalizado o externalizado? Ahí tenemos esa parte externalizada. Tenemos un equipo. Un partner que al final todo lo que es la parte de infraestructura, de sistemas, toda la parte de ciberseguridad, bueno, pues nos dio la suficiente solidez como para externalizar ese servicio a efectos de, bueno, pues todo lo que es la necesidad que tenemos con la información tan delicada del cliente. Esto es clave tenerlo bien estructurado. Es un reto, eso es un peligro además. Yo creo que es uno de los grandes peligros que tenemos las compañías todas, vosotros que manejáis tantísima información más, pero creo que el reto a nivel de la pyme, el tema de la ciberseguridad es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo. Creo que es uno de los grandes problemas que tiene Occidente, te diría, o sea, a nivel global, el tema de la piratería informática, la ciberseguridad, los problemas de ciberseguridad, y creo que en vuestro caso, pues supongo que ha de ser uno de los, también tendrá su partida presupuestaria seguramente dentro del proyecto, y hay que meterlo. Estamos todos ahí obligados a tener esa parte bien Pero me gustaría añadir el tema de ciberseguridad, porque muchas veces nos preocupa que nos roben la documentación para que después nos pidan un rescate. Eso es. Esa es una parte, pero a mí me preocupa la segunda. Es esa información que nosotros tenemos, que decimos que tenemos mucha información, que la puede utilizar el captor de esa información. O sea, el ladrón puede utilizar esa información para otros usos. Eso es más preocupante todavía peor. Bueno, vamos concluyendo. Vamos a hacer unas preguntas finales de cierre. Continúo con Albert. Hoy tenemos seguro aquí despachos profesionales, asesorías de distintos tamaños. ¿Qué consejos les darías hoy a la gente, a la audiencia que ha venido hoy, para que puedan buscar evolucionar su despacho y conseguir llevar a un espacio superior, o llevar la empresa al siguiente nivel, a un proyecto empresarial como se titulaba la ponencia? ¿Cuál sería uno de los consejos, algunos de los consejos que le darías? O sea, es un poco pregunta conclusión de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Ahora si dijera una cosa distinta dirías, que he contado, ¿no? Claro, primero, ¿qué queremos hacer nosotros como líderes de ese despacho? ¿Nos queremos liar o no nos queremos liar? ¿Estamos bien con la estructura que tenemos o no? ¿Estamos cómodos o no estamos cómodos? ¿Cuándo me voy a jubilar? ¿Quiero que mi despacho se acabe cuando me jubile o quiero sacar un provecho de ese despacho y que continúe en el futuro? ¿Qué sucesión voy a tener? Es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Segundo, oye, ¿veo peligro a todas estas necesidades de implementación de todas estas nuevas tecnologías, de estos cambios normativos que estamos hablando? ¿Veo peligro? ¿No veo peligro? Pues estados tranquilos. Pero el peligro existe si no hacemos nada. Entonces, ¿qué os recomendaría? Hombre, abrir un poco el zoom y decir, a ver, más allá de mi jubilación futura, más allá de mi que tenga sucesión o no sucesión, intentar sumar voluntades con otros compañeros que han vivido vuestra situación o la están viviendo con vosotros, y que sí, que el profesional muchas veces tiene el ego de, este es mi despacho. No, es que ya no estamos hablando de mi despacho. Tenemos que unir proyectos, porque más vale tener el 100%
sea, es decir, más vale tener el 50% de algo que no el 100% de nada. Y esa es un poco la frase. Y en tu caso, Víctor, ¿qué consejo nos darías? Bueno, yo hablo desde la experiencia, lógicamente, de nuestro modelo. Al final, la combinación del orgánico, pero sobre todo del inorgánico, es pues la experiencia que hemos tenido durante todo este tiempo. Yo creo que ahí mi recomendación o mi consejo es que se arriesguen. Que se arriesguen. Claro. Que den el salto. Que se hagan emprendedores, ¿no? ¿Quién ha dicho lo de los emprendedores? Eso es, que al final ese ADN lo tienes que tener, pero es la línea un poco de ese líder o de orientado a esa parte de gestión empresarial. Yo creo que hay una querencia, esto lo debatimos bastante José Luis y yo en el sector, y es pensamos que el cliente o el sector es personalista, porque al final está el titular. Cuando estamos hablando de un despacho que se integra, que el titular ya está en una de jubilación, el cliente al final lo que quiere es que le dé solución, que le dé servicio, y lo que necesita es que le pongas una persona de valor. Entonces, no estamos de acuerdo en que el sector sea un sector personalista, es decir, al final el cliente le tienes que dar esa solución en el día a día, y dicho esto, que no es sencillo, tienes que tener la habilidad de en qué momento vas incorporando personas dentro de lo que es el proyecto para que cojan esa capa de responsabilidad. Yo llevo sin hablar con un cliente hace 10 años, entonces claro, este proceso no es sencillo, pero el cliente al final lo que necesita es ese poco que hablaba antes Albert, de que estés al lado suyo, que esa parte de proactividad es necesario siempre y cuando haya personas de valor dentro de lo que es el proyecto. Entonces, para mí la recomendación es que esa creencia que hay en el sector de que es un sector personalista, no estoy de acuerdo. O sea, hay que ir, pues, lógicamente, poniendo personas de valor dentro de lo que es el servicio al cliente. ¿Y cuál crees que es, explica un poco la seña de identidad del proyecto Afianza? Por concluir un poco, ¿cuál sería, por definirla a lo mejor incluso si puede ser en una palabra o en una frase, vuestros valores corporativos bueno, es que, a nivel ¿qué es eso? Valores. O sea, una compañía son valores. Entonces él ha dicho, dice, buena gente, buena. Es que me quedo con eso. Al final, no solamente tienes que incorporar talento, sino honestidad en las personas. Al final esto es la seña de identidad que debe tener, o que tiene por lo menos nuestro despacho dentro de lo que es la dirección. Efectos de, bueno, pues tienes que luego, tiene que haber hechos dentro de lo que es ese valor que tú estás transmitiendo a nivel de honestidad, y eso es clave para que al final la gente esté comprometida con el proyecto para avanzar. O sea, la parte de valores es fundamental dentro de lo que es el modelo de crecimiento. Es lo que va a encontrar la gente si va a Afianza, si habla con Afianza. Yo la tuya me la sé porque la has dicho y me la he quedado, pero prefiero que la digas tú. Nuestros valores principales es sumar voluntades. Sumar voluntades, porque a partir de ahí, claro, si no tienes voluntad, pues, o sea, te faltan muchas cosas. Si no quieres sumar, también te faltan muchas cosas. Vienen a sumar, at will, ¿no? Hay que sumar. Bueno, nos hemos adelantado 30 segundos, según el tiempo previsto. Bueno, pues mira, son los aplausos. Creo que hemos tenido unos ponentes de máxima calidad, con un amplísimo conocimiento, dos empresas que son ejemplos a seguir, para nosotros también son referentes, nos ayudan en nuestro proyecto, con ambos colaboramos y compartimos experiencias y sinergias, y bueno, pues os invito a que conozcáis a estas empresas, os conozcáis a Addis. Ahora ya es la una, ya podemos tomar jamón y cerveza si queréis en el stand de Addis. Vámonos. Y estáis todos invitados. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas gracias, Víctor. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Sueltos estáis, tío. Ha sido bien de tiempo. Pues tiempo, ¿no? Mira. Claro. sí, claro.